Bueno, un poco el tema que a todos nos llama bastante, tenemos bastante curiosidad al respecto, es sobre cómo van avanzando las acciones que tiene la Secretaría respecto a la época lluviosa. Vemos que quizás uno de los temas que en este momento están causando más interés por parte sobre todo de la ciudadanía que vive en sectores aledaños a las descargas de la presa Daule Peripa son aquellas las preocupaciones, ¿no? ¿Qué está pasando y cómo la Secretaría se está movilizando para poder precautelar la seguridad de las personas que viven en los alrededores? Sí, a ver, algo para iniciar un poco y poner en contexto a la ciudadanía. Este año 2025 es el año con más eventos por época lluviosa que tiene registro la Secretaría desde su creación. Eso habla de que el cambio climático o las consecuencias del cambio climático ya están presentes en nuestro país, ¿no? Entonces, pero así de igual manera, a pesar de que ha sido el año con mayor cantidad de eventos, ya récord histórico, también es el año que mayor asistencia ha tenido el gobierno nacional hacia las personas afectadas por la época lluviosa. Nosotros tenemos cerca de 260.000 bienes de asistencia humanitaria entregados a la población, justamente en las zonas más afectadas. Estoy hablando de las provincias de la costa en su mayoría, Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, El Oro y Los Ríos, ¿no? También se está trabajando en algunas provincias de la sierra, pero son mayoritariamente ahí donde se concentran las afectaciones. Y a esto se le suma también el hecho de que Daule Peripa también en este momento se encuentra en una situación, digamos, al borde de su capacidad máxima, y esto ha generado pues también que Daule Peripa en la cuenca baja del río Daule pues se generen aportes adicionales a los ríos que también son afluentes del río Daule, ¿no? Respecto a las descargas controladas, veíamos que en días pasados, pues, ustedes habían emitido un boletín al respecto. ¿Cómo ha cambiado la situación? ¿Qué nos puede informar respecto a las descargas que se están dando y la atención que se está dando también a las comunidades? ¿Qué comunidades son las que serían afectadas o que se verían impactadas por esta situación? Sí, importante decir que Daule Peripa es una estructura que previene inundaciones en la cuenca baja del río Daule. Si por un momento quitáramos Daule Peripa, en este momento estaríamos hablando de una mayor cantidad de afectaciones. Eso en primera instancia. No es que Daule Peripa es la causante de las inundaciones, porque por ahí hay una mala información de aquello, ¿no? Y lo segundo es que así como nos ayuda a prevenir inundaciones, en este momento también nos ayuda a regular la cantidad de agua que entrega pues las lluvias a la cuenca del río Daule. En este momento Daule Peripa está descargando alrededor en promedio pues 775 metros cúbicos por segundo. Pero si tenemos una estación aguas abajo, ya al final de los aportantes como el río Pula, el río Congo, el río Colimes, estamos hablando de alrededor de 1.775. Entonces, no es solo la represa Daule Peripa la que ocasiona el desborde de los ríos. Sí, influye, y las afectaciones se presentan mayoritariamente en los cantones de Colimes, Balsar, Balsar, Colimes, Santa Lucía, Palestina. Algo ya aporta también a Salitre y a los cantones que se encuentran ya en los afluentes, como el río Pula, por ejemplo. Salitre se encuentra, algunas comunidades de Salitre se encuentran ahí. Entonces, de esta manera nosotros lo que hacemos es hacer de manera controlada. ¿Por qué? Porque si Daule Peripa llega a la cota máxima, ahí no tendríamos control sobre las descargas, sino dependeríamos directamente de que si llueve, pues la represa se desbordaría, y obviamente eso generaría afectaciones que no controlaríamos, ¿no? Entonces, se está haciendo de manera responsable. Ya en este momento, ya han habido días de que lo que está entrando en la represa Daule Peripa es menor de lo que está saliendo. Eso nos ha permitido un poco controlar el caudal. Entonces, estamos monitoreando cada hora se toman decisiones respecto a las descargas, y lo que queremos es mantener esto de manera controlada, ¿no? Secretario Carrillo, una pregunta, le pregunto en particular sobre mi provincia, El Oro. Tengo entendido que también hay problemas en Balsas y Marcavelí con aluviones, lluvias. ¿Cómo está la situación allí? Sí, a ver, la parte alta del Oro y ya la parte, digamos, que entramos en la parte montañosa del Ecuador, no hablo específicamente del Oro, sino ya Loja, El Oro, Azuay, provincias también que tienen partes altas como Cotopaxi, Chimborazo, etcétera, sufren de deslizamientos. Y aquí es importante que los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, tanto cantonales como provinciales,
comiencen a trabajar en verdaderos planes de prevención de riesgos. El tema es que hemos estado acostumbrados a trabajar mucho en temas de respuesta, ¿no? Nosotros como gobierno central estamos trabajando en este momento ya en elaborar un plan nacional de control de inundaciones y también de manejo de laderas o de deslizamientos, si le quiere llamar de una manera, el nombre puede variar, pero la idea es que los gobiernos autónomos descentralizados comiencen a trabajar en sus territorios en lo que les corresponde. Por ejemplo, las prefecturas deben trabajar en el manejo de cuencas y microcuencas de acuerdo al COTAD, y los gobiernos autónomos centralizados locales, alcaldías estoy hablando, deben trabajar en manejo de aguas lluvias, manejo de quebradas que atraviesan las ciudades, son las que se desbordan en estos momentos. Si no se les da mantenimiento en la época de ausencia de lluvias, pues obviamente vamos a tener este tipo de afectaciones, quebradas desbordadas. Básicamente eso es lo que está pasando en el Oro, por ejemplo, que usted menciona, y obviamente en gran parte de ciudades de la Sierra Ecuatorial. Y cuando, por ejemplo, ocurren todas estas situaciones que están ocurriendo con el invierno y ustedes llegan con su ayuda, con su colaboración a un punto determinado, ¿han tenido siempre o no esa colaboración, esa mancuerna entre el Estado o ustedes como gobierno y los gobiernos precisamente locales, o de acuerdo a su punto de vista ha habido algún tipo de peros en cuanto a línea política, por decir, yo soy de una línea política distinta y ahí hay un choque, o se deja de lado eso, o sí han tenido una respuesta positiva en eso? Sí han habido ocasiones en que de acuerdo a la línea política, pues sobre todo antes de las elecciones hubo cierta resistencia. No estoy hablando de la época lluviosa, pero por ejemplo sí tuvimos cierta resistencia en el tema de Esmeraldas. De hecho tuvimos con la prefecta de Esmeraldas tuvimos que tomar una decisión para tomar el control de la emergencia porque habían pasado 2 semanas y los alcaldes tanto de Esmeraldas como de Quirindé no habían subido la información que necesitamos nosotros para actuar de manera complementaria. Algo que debe conocer la ciudadanía es que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos actúa de manera complementaria a los gobiernos autónomos descentralizados locales y luego provinciales. Trabajamos de manera escalonada, si se quiere decir de una manera. Primero deberían actuar los gobiernos parroquiales, luego los gobiernos cantonales, provinciales y ahí el gobierno central. Entonces, en ese sentido, si nosotros no tenemos esa articulación con los gobiernos locales, finalmente el Estado no puede llegar a ayudar, ni con bonos de contingencia, ni con bonos de arrendamiento, ni con todos los tipos de ayuda que tiene el gobierno cuando hay este tipo de eventos. Pero en general ya en este momento nos encontramos trabajando al menos en la provincia del Guayas y Los Ríos, que son las provincias, digamos, en este momento que tienen mayor cantidad de ríos desbordados. Si usted podrá conocer la información que emite la Secretaría de manera digamos, recurrente, en este momento estamos trabajando de manera articulada con los gobiernos tanto locales como provinciales. Secretario, y haciendo una revisión del panorama general país, en este momento, ¿cuáles se podrían decir que son los lugares en los que se está teniendo que destinar mayor atención a causa tanto del asunto de lluvias como inundaciones, deslaves, etcétera? A ver, las provincias que en este momento requieren mayor atención y es por el tema de que han tenido mayor cantidad de eventos, mayor cantidad de ríos desbordados, son Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro. Esas son las 4 provincias que en este momento se encuentran con mayor atención por parte de la Secretaría. Sin embargo, de hecho, el día de hoy estamos por actualizar el estado de emergencia. El estado de emergencia regional estaba previsto para que termine el día de hoy. Sin embargo, por obvias razones y por todo lo que estamos viviendo, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, en cumplimiento con lo estipulado en el COE Nacional, va a ampliar la emergencia 60 días más, ¿no? 60 días más, inclusive se está considerando el aumento de 4 provincias más, que estoy hablando de las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar, que son provincias que también ya por impacto a las personas, están consideradas para entrar en este nuevo periodo de emergencia y justamente poder destinar de manera más eficiente los recursos para atenderla. A ese punto también quería llegar. Comentábamos en cuanto usted llegó antes de que comenzara la entrevista, el asunto de que primero siempre se afecta un poco más en la época invernal la costa y que luego va migrando hacia la zona de la sierra. Un poco para que los radioescuchas puedan entender qué se puede prever en cuanto a la situación de la afectación por el invierno, cómo va a ser
y hasta qué mes más o menos, de acuerdo a los informes que les haya dado el INAMI y el oceanográfico, un poco para poder saber también cuáles van a ser esos planes de prevención que ustedes están trabajando. A ver, eso es sumamente importante, ¿no? Generalmente en esta época del año, hasta el mes de mayo, se presentan precipitaciones en la costa. Luego eso va migrando, de cierta manera, se quiere decir, hacia la sierra. De hecho, el año pasado, justamente en el Día del Padre, junio 16, me acuerdo claramente, fue porque tuvimos un evento en Baños, en Río Verde, donde lamentablemente tuvimos personas fallecidas, y justamente fue en el mes de junio. ¿Por qué? Porque las lluvias se presentan en el mes de junio en la sierra, en el subtrópico hacia la sierra. Entonces, los pronósticos que tenemos en INAMI son, obviamente los pronósticos no se pueden hacer mucho más allá de 3 meses, porque si no, ya perderíamos precisión. De hecho, el INAMI en este momento tiene alrededor de 83 al 87% de precisión en cuanto a sus pronósticos, que eso también habla de la inversión que ha hecho este gobierno para mejorar la calidad de instrumentos y predicciones, ¿no? Entonces tenemos, hasta el momento, sabemos que vamos a tener lluvias hasta el mes de junio, y luego de eso pues también tenemos que ir actualizando los pronósticos. También la Secretaría atiende no solamente el asunto de inundaciones, lluvias y esto, sino otro punto que también afecta muchísimo al país y que, aunque en este momento no sea la época, por así decirlo, son los incendios forestales. Creo que, y ese suele ser el mayor problema, sobre todo en la época seca. ¿Cómo se están preparando desde ya para poder enfrentar situaciones que obviamente con el cambio climático se ven más intensificadas? Sí, lo primero que más o menos alrededor del mes de junio se hace una nueva acreditación de equipos BRIF, que son los equipos especializados en incendios forestales. Siempre se quiere aumentar la cantidad de equipos para activación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. También se está trabajando con el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa ya ha adquirido nuevos helicópteros y nuevos equipos aéreos, justamente a los que hay que adaptar el tema de los Bambi Buckets. También la Secretaría está buscando un mecanismo con la aviación civil para contar con un avión cisterna, y se está trabajando en varias, también con el tema de prevención. Lo más importante, y cambiándonos un poco el chip de la época lluviosa a la época de ausencia de lluvias, es que los incendios forestales, el 99% los produce el ser humano, ¿no? Son de origen antrópico. Entonces hay que trabajar mucho en la prevención, mucho en evitar quema de basuras, evitar quemas controladas de los cultivos, etcétera, que finalmente en la parte del subtrópico hacia la sierra, pues con un viento pues desencadena pues lo que desencadenó en Quilanga, lo que se desencadenó en Pichincha, en Cotopaxi, en Chimborazo, que lo estuvimos viviendo pues el año pasado. Okay. Y en cuanto, volviendo a la época lluviosa, sí, previendo que se pusiera más peligrosa, más fuerte que lo que está ahora, la Secretaría y el Estado en sí cuentan con los recursos necesarios para atender, previendo si es que se pusiera más color de hormiga la cuestión, por decirlo de alguna manera. Mira, esa es una excelente pregunta. El primer punto que quiero tocar ahí es que no solo es la Secretaría la que enfrenta la emergencia. Tenemos que, para hablar de un presupuesto, deberíamos sumar el presupuesto de las alcaldías, prefecturas y la Secretaría. Pero hablando exclusivamente de la Secretaría, este año se ha duplicado el presupuesto de la Secretaría de inversión. Inclusive no solo eso, llegamos a un punto de duplicar, pero con la declaratoria de emergencia se destinaron 12 millones de dólares adicionales al presupuesto de inversión que tenía la Secretaría planificado durante los últimos años, que en promedio son alrededor de 5 millones y medio, ¿no? Entonces, a partir de la declaratoria de emergencia se consiguieron 12 millones de dólares más que están siendo invertidos y ya en este momento comprando equipos como camionetas para búsqueda y rescate, camiones, porque la parte logística en los momentos de la emergencia también era una limitante de la Secretaría, y en este momento vamos a tener una flota de 8 camiones adicionales a los que ya tenemos, que también este gobierno pensó en eso y compramos 6 camiones al inicio de la administración, camionetas, equipos, drones, etcétera, y también obviamente kits de asistencia humanitaria, kits para equipar alojamientos y hacer alojamientos también no solo en escuelas, sino también tener la posibilidad de hacerlo como en otros países cuando hay un evento categorizado como catástrofe, pues hacerlo al aire libre, ¿no? Carpas, duchas armables, baños, etcétera, y todo eso ya se está comprando por parte de la Secretaría para estar prevenidos en el caso de que se lo necesite.
Bueno, muchísimas gracias, secretario, por estar con nosotros, pudiendo responder todas estas inquietudes respecto a el tema de la situación invernal y cómo se está respondiendo en cada uno de los lugares que lo necesitan. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.